Eres barro moldeado. Yo tuve un accidente de pequeña y mi mamá consideró que si yo estudiaba danza me ayudaría a que yo recuperara mi motricidad. Tuve traumatismo craneoencefálico y eso hizo que la mitad de mi cuerpo se paralizara, siendo yo muy niña, como a los 5 años. Y tomaba clases y además mi mamá era súper gordofóbica y yo siempre fui una niña robusta. Dicen que a partir de ese accidente, porque me dieron medicamentos, pero no lo sé, porque pues soy yucateca y sí comemos masa. Entonces me metí a estudiar danza, ballet específicamente, y me sirvió mucho el ballet y el folclore para el teatro que yo hago. Pero ahí habían clases de teatro y yo, en lo que esperaba que salieran mis hermanas de sus clases de hawaiano y de karate, yo escuchaba las clases de teatro y decía, yo puedo hacer eso, a mí me gusta más eso que el ballet. Y entonces le dije a mi mamá y me dijo, no, porque tú estás gorda y en el teatro no vas a bajar de peso. Tenía razón. Tampoco bajé de peso en la danza, pero bueno. Cuando tengas 18 años vas a poder hacer lo que quieras, ahorita no. Pero a los 15, cuando terminé la secundaria, me dijo, tú eres muy tonta y vas a reprobar la preparatoria. Entonces vamos a buscar algo que no nos genere gasto y donde puedas estar. Y entonces había un taller de teatro y ya me dio permiso de estudiar clases de teatro. Pues yo digo que la intelectualidad, porque como yo hago teatro regional en su mayoría, algunos intelectuales decían que eso no era teatro, que era paisajista o qué sé yo. Creo que lo digo un poco para desquitarme de esa manera discriminadora que fueron conmigo al principio cuando yo entré al mundo del teatro con Mestiza Power. Pero creo que ciertos personajes históricos no me siento cómoda escribiendo sobre ellos. Ahora que escribí sobre Zapata, pues es una obra que al final habla de feminismo y nada que ver con Zapata. Pues yo, quizá los personajes históricos, lo demás nunca ha sido complicado. Realmente no es algo que yo pensara o que lo considerara como vamos a entrar a esto. En algún momento me dieron un reconocimiento por la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán porque mi obra habla sobre la violencia que se ejerce a las mujeres y a la discriminación y el racismo, pero yo decía, bueno, que lo agradezco mucho, pero qué raro, no es algo que todos debemos hacer de manera natural. Si nuestra vecina está siendo golpeada, llamar por teléfono, si vemos algo de racismo o discriminación, denunciarlo. Empiezo a vivir el tema de la gordofobia de manera más clara. Era nada más en un punto que a mi mamá le desagradaba mi cuerpo y con ciertas razones también. Yo era la cuarta hija y la ropa pasaba de la hija grande a la que seguía, a la mediana y a la chica, y mis hermanas eran delgadas y a mí no me venía la ropa, y para mi mamá eso era un problema atroz que no me viniera la ropa, y entonces se quejaba mucho de mi cuerpo. Pero pues era hasta ahí. Y en el teatro, como hacía danza y eso, pues no era un limitante mi cuerpo robusto. Pero entonces en las redes empiezan a hacer toda una serie de comentarios gordofóbicos sobre mí, a decirme cosas muy fuertes, incluso en la pandemia, que yo no me iba a morir de COVID, me iba a morir de diabetes, o que me iba a dar un infarto, o el colesterol, cosas así que ni tengo, ¿no? Entonces me fui dando cuenta de eso, y eso sí, de manera muy clara, la gordofobia es algo por lo que me interesa, el respeto al cuerpo de las mujeres, a los cuerpos no heteronormados, a no satisfacer ciertos criterios de estereotipos femeninos, ¿no? Que tanto con el tema de los cuerpos robustos como con los cuerpos muy delgados, porque pues sí, en mi generación me tocaron todas las dietas. De hecho, yo tuve problemas de bulimia. Me tocó que se murieran de anorexia muchísimas actrices y modelos, enterarme de que las modelos se metían una bolita de algodón y tomaban agua para que se inflaran el estómago y ya no sintieran hambre. Entonces esas dietas extremas y violentísimas que yo también hice un tiempo, que solo comía gelatina y zanahoria y un sobre de canderel como un dulce, y se me caía el cabello y tenía dolores de cabeza, y al mismo tiempo le exigía a mi cuerpo un entrenamiento relacionado con el teatro y la danza, pues fue muy violento para mí. Y después, claro, los atracones, ¿no? Entonces, y después hace unos años me integré a Poder Prieto,
que fue sumamente polémico y violento también. De hecho, ayer cerró sus redes Poder Prieto, porque fuimos unos ingenuos al pensar que íbamos a poder hablar de discriminación y de racismo en una industria como esa. A mí me costó que me bajaran de proyectos, me costó mentadas de madre, me costó muchísima burla, incluso en las redes, pero yo estaba dispuesta a seguir. Sin embargo, los costos personales eran muy altos y decidimos que cada uno va a seguir por su propio camino. Poder Prieto fue un movimiento donde nos reunimos básicamente un grupo de prietos que habíamos sufrido discriminación por nuestro color de piel en diferentes ámbitos y queríamos establecer estrategias y movimientos para visibilizar el racismo y el clasismo. Sin embargo, no se entendió así. Como estaba comandado por dos actores que tienen mucha visibilidad, se pensó que lo que queríamos era que nos dieran protagónicos en las plataformas. Entonces de pronto si cuestionábamos, yo lo digo, que a mí sí tengo trabajo, si me dan papeles de sirvienta agachada o de obesa diabética, pero me los dan, ¿no? Y ellos pues tienen mucho foco, son artistas con mucho reconocimiento, y mucha gente pensó que lo que estábamos peleando era eso, y cuando no estábamos peleando nada, queríamos poner en tela de juicio y cuestionar cómo se estaban perpetuando estereotipos y que los actores morenos solamente encajábamos en ese perfil de estereotipos y eso no tenía representación. Es increíble que se hacía blackface en algunas obras de teatro y bueno, eso generó toda una serie de polémicas porque por supuesto que habían algunos yo hablo con muchos actores blancos con los que me llevo muy bien y ellos no se sintieron agredidos y yo siempre les pregunto eso, ¿tú por qué no te sentiste agredido por Poder Prieto? Porque a mí no me agrede que se hable de racismo, ¿no? Entonces decían, ay, que lleguen por su talento, no porque estén peleando, o a mí, cállate, a ti te va muy bien. Claro, pero cuando llegas a un lugar, si eres visible, visibiliza las injusticias, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso, empezamos a tener una serie de agresiones. El movimiento sí hubieron como ciertos desencuentros que se tergiversaron, se maximizaron y empezó a ser sumamente violento la manera en la que se nos trataba. Yo te digo de manera personal, a mí me cancelaron proyectos, me bajaron de proyectos, me mentaron la madre, me dijeron un montón de cosas. Que también se vuelve cansado, ¿no? Entonces, desafortunadamente por esa serie de cosas se decidió poner en stand-by el proyecto, pero ayer cerraron las redes sociales. Sin embargo, yo hice un manifiesto en los premios Metro sobre eso y esa visibilidad fue la que enojó a muchísimos blancos, no a todos, te vuelvo a decir, hay unos que para nada lo tomaron personal, y niños de comunidades mayas a los que les pusieron esa presentación en los semilleros de Canacín, los 6 específicamente, no estoy inventando ni jalando agua para mi molino, para ellos fue muy conmovedor y lloraron de emoción de ver a un personaje como el mío, que es la mestiza, en una presentación a nivel nacional, diciendo que son importantes los niños de las comunidades y que necesitan representación. En Yucatán, como sabemos, en la evangelización quemaron los códices, los ídolos, los libros y también quemaron a los mayas por el tema de la evangelización. Y en ese momento habían quemado, hace 2 años, en este país, habían quemado a un niño otomí en una escuela porque no hablaba español. Entonces, los que creyeron que se trataba de conseguir protagónicos en las plataformas, no sé en qué país viven y que no saben y que no les duele que algo que pasó hace tantos años en Yucatán pasó hace 2 años en Querétaro y un niño fue quemado porque hablaba su lengua originaria. Eso es lo que a mí me interesaba pelear con Poder Prieto, nada más. Otro niño que venía de Ecatepec y consiguió una beca y lo apuñalan porque él no pertenece a eso, él es prieto, no pertenece ahí, él tiene que estudiar en Ecatepec, a pesar de que su intelecto y sus capacidades le habían conseguido una beca. Entonces, ¿quién no está viendo eso en este país?
Nosotros lo estábamos viendo y queríamos hablar de eso, pero fuimos muy ingenuos porque fue demoledor el contramovimiento hacia cada uno de nosotros, además de manera personal, ni siquiera contra el movimiento, fue de manera personal. Supongamos que usted se roba un celular, entonces cae y es encerrada en espera de sentencia. Como te dije, Medis, todo lo que se consigue con el culo se convierte en carne, ¿no te lo dije? Y aparecen los abogados. ¡Hijos de la chingada! ¡Saludos a sus mamacitas! Realmente no era algo que yo estuviera buscando. Ellos me buscaba el director de la cárcel para pedirme que yo hiciera una obra gratis el 10 de mayo o en Navidad, o que fuera jurado de los concursos de canto. Digamos que fui una persona cercana a la institución. Y cuando viene el bicentenario, que empiezan a hacer miles de cosas y tienen miles de ocurrencias para celebrar el bicentenario, me invitan a hacer una obra en la cárcel y yo digo que sí, pero yo pensé que iba a trabajar con las mujeres, yo estaba segurísima. Y entonces, pues bueno, en Mérida hay calor y eso, entonces yo me fui con un vestido de tirantes y corto. Hay que decir que era mucho más joven también. Y me dice, bueno, vamos, ya están todos los hombres reunidos en el auditorio. Y le digo, ¿por qué? ¿Cómo que los hombres? Sí, porque pues a ellos les vas a dar el taller y con ellos vas a hacer la obra. No, pero ¿cómo voy a trabajar? Y pensé que con las mujeres, además pues vengo con un escote así. Y me dijo, no, pues mejor se inscriben más. Y le dije, bueno, y entonces estar ahí en ese auditorio y ver a todo ese número de hombres que estaban ahí y que después se acercaron a darme la mano para saludarme. Y cuando se extendió la primera mano, recuerdo muy bien que era una mano que estaba quemada y tenía un tatuaje de la Santa Muerte en todo el brazo. Y dudé un segundo si darle la mano o no, porque era... Y cuando se pone él para darme la mano, se pone la fila ahí para darme la mano. Y entonces dije, ay, si yo voy a entrar aquí, no voy a entrar a medias tintas. Entonces le tengo que dar la mano a este señor, aunque no sepa si es un homicida, si es un ladrón o si es un pederasta, que es para mí el delito que se debe de castigar con más fuerza, ¿no? Y que nunca le daría la mano a un pederasta. Entonces dije, bueno, entonces le di la mano y ya tuve que darle la mano a todos los demás. Y entonces ver esas manos lastimadas, heridas, tatuadas, era muy fuerte para mí también. Y mira que yo hablo de la discriminación, porque también lo he sentido, también he dicho, voy a darle la mano a este delincuente, no lo sé, pero sí lo hice y trabajé con los varones mucho tiempo y yo le pedí al director que me dejara trabajar con las mujeres y me decía que no, que ellas sí me iban a violar, que ellas eran terribles, que eran unas mentirosas, que eran mitómanas, que eran muy violentas, que eran mil cosas. Y entonces, pues trabajé muy bien con los varones, la verdad es que era yo una reina, me propusieron matrimonio como nunca me han propuesto matrimonio en mi vida, me consentían, me cuidaban, hicieron una pequeña biblioteca con libros de teatro que se llama Conchi León, es muy chistoso porque hay 3 libros, uno lo doné yo, y ahí hay una pequeña biblioteca de teatro con mi nombre y me parece mucho más hermoso a que haya una biblioteca con mi nombre en este lugar, que esté ahí, tiene mucho más sentido, ¿no? Y después le insistí al director que me dejara trabajar con las mujeres. Pero cuando voy y había mujeres embarazadas, mujeres con bebés en brazos, otra vez este tema de, pero ¿por qué se embarazan en la cárcel? ¿Por qué tienen hijos? ¿El niño qué culpa se tiene? Este tema de juzgar. Y dije, no estoy lista. Yo tengo que entrar aquí cuando yo pueda entender cómo es la maternidad en la cárcel, cómo es crecer junto a tu madre en la cárcel, ¿no? Y pasó el tiempo y ya pude entrar después al espacio Mujeres, hice un proyecto con ellas y sí viví otro tipo de sensibilización, porque los hombres cuando entran a la cárcel, a la semana ya tienen 3 mujeres que los van a visitar y que les llevan todo. Las mujeres en el momento en que pisan la cárcel pierden al marido, pierden a los hijos, pierden a la familia, pierden todo.
es más fácil pensar que se murió a reconocer que cometió un delito. Entonces, eso también para mí, en vez de juzgar, empieza a ser algo que me hace establecer un sentido empático con ellas, ¿no? Entonces, yo les decía al director, oiga, el ensayo salió súper bien, ¿les puedo pedir una pizza? ¿Les puedo traer una Coca-Cola? Les preguntaba yo, ¿qué quieren comer? Helado, porque pues obviamente, ¿quién lleva helado? ¿No? Entonces me compré unas neveras, y le dije al director, en la obra comen helado, entonces voy a tener que traer el helado. Por ejemplo, no las dejan usar tacones, no las dejan pintarse el pelo porque no son artículos de primera necesidad. Entonces ellas dicen que cuando entras te envejeces, el cabello se te pone blanco a la semana. Y la relación que tenemos las mujeres con nuestro cabello es algo definitivo, ¿no? Por eso muchas mujeres se cortan el pelo, o bueno, tenemos el Britney momento de raparse. Y yo pensaba qué difícil ha de ser que no puedan ni siquiera mantener la relación con su cabello. Entonces le dije al director, que el director no estaba tonto, él sabía que lo estaba engañando, pero sabía que lo estaba engañando para algo inofensivo. Le dije, oiga, profesor, pero es que para las fotos, para la obra, pues así con el pelo blanco todas parecen viejitas, en cambio si les pintamos el cabello, está bien. Y entonces logré que se pintaran el cabello, algunas de rojo, otras de negro. Había un chico trans que estaba en el área de mujeres y tenía muchos problemas por eso. Y me dijo, yo quiero salir de hombre, porque yo soy un hombre trans. Y pues ella era era violentada por las celadoras, violentado por las celadoras. Y tenía muchos problemas porque quería andar sin camisa y le decían que se le veían los senos y son pectorales, no son senos. Entonces aprendí también mucho de él, y también mientras las otras me pidieron vestidos y tacones, él me pidió un traje de hombre y unos zapatos de varón de charol, y logramos que al menos en ese tiempo tuvieran un espacio de libertad y de creación y de relación entre ellas, porque de repente sí se enojaban y se peleaban, o ellas, pues como la mayoría pierden a los hijos, cuando hay mujeres ahí que entraron incluso por asesinar a sus hijos, pues sí las pueden violentar o maltratar, porque ellas pues están deseosas de ver a sus hijos, y saber que otra mató a su hija, bueno, a esa sí no le va nada bien, ¿no? Entonces poder ir conciliando eso también fue, creo que, de lo más significativo que he podido experimentar en mi vida y en mis espacios de enseñanza-aprendizaje. Mestiza Pobre es la obra que a mí me coloca como en el panorama teatral. Es una obra también con la que yo empiezo a desarrollar esta forma de escribir el teatro a través de testimonios, y que también fue, como les decía, fue como muy ruda, recibida con mucha rudeza por un sector, porque decían que era sociología y que no era teatro, o Legón decía que era Polo Polo con huipil, otros con el tema del peso, porque habíamos dos actrices gordas, decían que las hamacas yucatecas, la crítica era las hamacas yucatecas resisten kilos de amor, sin ningún tipo de crítica hacia el texto o hacia la dirección o hacia las actuaciones, sino era una crítica hacia nuestro cuerpo. Pero había otro sector que también decía que erotismo de estas mujeres que se paran ahí sin estar fajadas, sin voy a estrenar, me voy a poner a dieta, qué fuerza, ¿no? Nosotros no lo veíamos así, era el cuerpo que teníamos y con vamos. Y fue a que me encontré a una señora mestiza, que es como nosotros le llamamos a las mujeres indígenas en Yucatán, que tenía unos lentes tipo Ray-Ban, y yo me acerco a platicar con ella y resulta que se estaba cubriendo el ojo morado porque le había golpeado su hijo, ¿no? Y esa imagen, que era tremenda, de una persona indígena con los lentes, era wow. Y resulta que la había golpeado el hijo y ella estaba llorando porque tenía que ir a vender al día siguiente, y el hijo tenía unos lentes tipo Ray-Ban, no eran de marca pues, pero eran, y le dijo, ay, deja llorar, ponte esto y vete a vender. Entonces ella estaba vendiendo sentada con los lentes, y fue una imagen para mí, wow, rodeada de naranjas, de plátanos, de mangos. Y entonces me puse a conversar con ella, y en su conversación descubrí mucho de cómo habían educado a mi abuela y a mi mamá. Entonces pude resonar
que mi mamá y mi abuela, eso me conmueve mucho, solo estudiaron hasta segundo año de primaria, porque si no solo iban a escribirle cartas a los novios, o a las mujeres no les sirve estudiar. Pero mi mamá tenía una letra preciosa, una letra manuscrita preciosa. Y mi abuela, pues era muy buena estudiante, pero las mujeres no debían estudiar en esas generaciones. Entonces cuando ella me dice eso, me acuerdo de mi madre y de mi abuela, y el teatro te da un jalón y te da un golpe. Y aunque ella era la golpeada, a mí me golpeó en el lugar de mi memoria y de mis ancestras, como mi abuela o mi bisabuela, que ni siquiera conoció una escuela primaria. Entonces, conversando con ella, pude hacer un recuento de cómo era la educación de las mujeres yucatecas en ese tiempo, y así es como yo armo ese guión. Luego voy a entrevistar a una señora que leía las cartas en un pueblo, y a otra que vendía en la calle, y yo decía, ¿por qué venden en la calle si se supone que les pagan muy bien como sirvientas, ¿no? Y ya me contaba que pues llegaba ella de su pueblo, se iba a trabajar y llegaba a la hora de cobrar y le decían que pues no había ido al cajero la señora, entonces no tenía para pagarle, y ella como iba a regresar a su pueblo y además ayudaba a su mamá, entonces prefería vender de pie en el rayo de sol todo el día a estar trabajando como nana o como empleada doméstica y que a la hora no le pagaran o le dieran de comer la comida descompuesta y no la comida del día que ella misma había cocinado, ¿no? Entonces yo vi ahí una enorme dignidad, hay mujeres con estos temas del activismo, hay mujeres que se vuelven heroínas, referentes, pero hay otras mujeres que salvan su día a día, que hacen que sus hijos no se vayan a dormir con hambre y no son heroínas de nada. Y de esas mujeres me gusta hablar, de las que no somos heroínas de nada más que los niños que están con nosotros se puedan ir a dormir en un lugar limpio, sin hambre y sin nadie que los esté violentando cerca de ellos. ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Lo vas a comer? ¡Ahí te lo dejo! No, el perro no se debe de matar. ¿No ves que el perro puede ver con su ojo de perro lo que tú no puedes ver con tu ojo de cristiano? Yo el otro día veo que mi perro está ladrando en el patio. Me asomo, no veo nada, pero él con su ojo de perro está viendo el mal viento. Está viendo la muerte que me quiere llevar. Véalo. Yo te voy a regalar otras 3 perras para que te cuiden. Habla de temas muy particulares de la región, de aquí de Yucatán, pero al mismo tiempo temas universales, como la discriminación, la violencia intrafamiliar, el machismo, la ignorancia. Antiguamente, tus papás no te dejan estudiar, porque dicen que solo quieres aprender para escribir cartas al novio. Sí, es cierto. Te decían, no aprendas nada, porque vas a acabar manteniendo al hombre, y él está obligado a mantener a la mujer. Ella se tiene que adaptar a lo que él buenamente le dé. Mi forma de hacer teatro siempre es a partir de una historia, entrevistando gentes, a partir de testimonios, a partir de sus vidas en específico. Y en el caso de Mestiza Power, yo me fui a entrevistar a nuestras mestizas, a las marchantas, a las venteras, y ellas me contaron su vida, y eso es lo que hay en Mestiza Power. Mi mamá me enseñó a tortear. Viro la tortilla, guas, se me rompe un pedazo. Guas, otro guas, otro guas. Así hasta que llegó ella y lo vio. Me quemó mi mano en el comal. Mira, pero rápido que lo aprendí. En esta obra se acordarán seguramente de sus abuelas, de sus mamás, de sus tías, de sus hermanas, de cómo éramos educadas las mujeres yucatecas antiguamente. Uy, yo sí que le tenía miedo a mi mamá. Una vez te va a decir las cosas y ¡ay de ti si no lo ejecutas! Sobre todo nosotras, que éramos niñas. Ustedes son mujeres. El día de mañana, pasado, se casan, les sale un mal marido. ¿Cómo van a hacer para...? Cuando escribo del universo femenino hay una enorme fortaleza, porque hay mujeres a las que se les mueren los hijos. En mis historias hay mujeres que están encarceladas injustamente, mujeres que son violentadas físicamente, económicamente en casa, y ellas tienen una enorme fortaleza. Yo diría que eso en general. Creo que los personajes con los que yo me siento empática para escribir son personajes que en medio de la negrura y del dolor y de lo que sea que están viviendo tienen una gran fortaleza, y eso me apasiona porque a veces yo no la tengo, y descubrir que ellas pueden tenerla me alienta.
Pues hicimos a través de la Comisión de Derechos Humanos, hicimos unas funciones especiales donde la gente podría ingresar a la cárcel y lo que se recaudara iba a ser para las actrices. Había muchísimo interés de la gente, un montón, tanto que el director de la cárcel se asustó mucho y solo nos permitió dar 2 funciones. Y eso significó también un rompimiento de esa amistad y cariño que nos habíamos tenido, porque con los hombres sí se pudo hacer temporada larga, que viniera la prensa, que viniera la gobernadora, que la nota recorriera el mundo, y con las mujeres no. Cuando era lo que ellas estaban haciendo era un trabajo muy digno, muy poderoso. Muchas activistas quisieron estar y solo permitieron que entraran 2. Algunas sí fueron a verla a su familia, que las habían abandonado, su mamá o sus hermanas, o incluso les llevaron a sus hijos. Entonces fue muy doloroso por eso, porque el espectáculo hubiera podido abrir una serie de posibilidades para ellas, económicamente, humanamente, pero no se les permitió, pues porque eran mujeres, ¿no? Pero humanamente para ellas significó una fiesta, una celebración, también poder cambiar su imagen, pararse frente al público, ya no desde esa mirada inquisitiva que fue la última vez que tuvieron todas esas miradas y esposadas, sino con el arma del teatro. Significó para ellas muchísimo. Yo todavía estoy en contacto con todas ellas, nada más una sigue todavía en la cárcel, las otras ya salieron, y sé, porque lo hemos compartido, que para ellas fue un suceso extraordinario en su vida, y también para mí y para los asistentes que me acompañaron. Es un poco fácil porque es como por fases. Primero la dramaturga escribe, aunque la directora está pensando, no va a haber río, no va a haber presupuesto, lo vas a producir tú, entonces no, va a haber una hamaca y un cuchillo, punto. Entonces un poco sí hay cierta condición de la producción. Y después la dirección, sé que suena muy de victimización, pero muchas veces me cuesta mucho trabajo que se integren actrices al proyecto. Es muy interesante porque varones siempre hay un montón que quiere trabajar conmigo, pero la terquedad mía de escribir hacia mujeres, pues de repente tiene costos altos. Logré hacerme como de un equipo de actrices en mi compañía que creen en mí y en mis textos, y pues ya es menos desalentador estar pidiéndole a otra actriz que trabaje con nosotros. De hecho, por eso es parte que yo actúo, porque es rogarle menos a una actriz menos que rogarle, vamos a hacerlo, ¿no? Y ya lo de actriz viene a lo último. Estoy ahí todo el tiempo para las otras actrices, y ya digamos a las últimas 2 semanas les digo, ya van solas, ya. Ahora yo ya voy a preocuparme por mi trabajo y me voy a centrar en esto, entonces ya no puedo estar viendo las entradas, las salidas. Pero no es cierto, al final, y por eso entiendo a las actrices, es muy difícil trabajar conmigo porque me sé el texto, porque lo escribí, porque como directora no entro bien esto, no te estás brincando esto, y se siente, por supuesto, se siente que estoy ahí todavía controlando un poco desde la escena, ¿no? Lo entiendo perfecto. A veces sí logro soltarme, por eso amo cuando me invitan de actriz en otros proyectos, porque no me tengo que preocupar ni de la producción, ni de la publicidad, ni de la actriz, ni de la luz, ni de nada. Llego muy feliz a mi camerino de mi función y con la misma me voy, ¿no? Entonces creo que conviven bien, cuidando sus fases y su tiempo, y también creo que con las actrices adecuadas podemos llegar a tener algo que fluye muy bien. Pues fue la tabla de salvación en mi infancia, fue el lugar donde pude empezar a escribir todas esas preguntas que me acribillaban y de cosas que no podía creer, que son inconcebibles para mí. Es una manera de sanación colectiva, aunque suene muy New Age, pero no es así. Me parece que poner tus heridas al sol. Antes a muchas mujeres nos han hecho avergonzarnos de nuestras circunstancias, y el teatro me permitió la irreverencia de decir, no me avergüenzo, y no me avergüenzo que lo voy a compartir para 20, para 50, para 100 personas, si bien me va. Sigue siendo el espacio en donde he logrado hacer una comunidad,
donde he podido acceder a otras comunidades e invitarlos a mi comunidad y poder hacer intercambios. Y el teatro me ha regalado paisajes increíbles, me ha regalado conocer el mundo, conocer gente, conocer diferentes escenarios y también pensar que todo tiene su tiempo y su ciclo y que toda esta energía de mi alma que le puedo poner al teatro en algún momento se va a cansar y me va a quedar irme a mi hamaca, a mi pueblo a descansar. Pero mientras todavía me sienta con esta energía, el teatro va a seguir siendo esa tabla de salvación de infancia que ahora es esa tabla en la que puedo poner los pies muy bien puestos sobre la tierra y compartir con los espectadores todo eso que me afecta y que me cuestiono y que creo que me voy a cuestionar hasta el fin de los tiempos. Pluma te persigue como nunca, piel de parro.